trabajo en esta empresa se llama Agrocentro. Decimos y hacemos que trabajamos para los que trabajan la tierra, ya lo demostraremos con el tiempo, y cambiamos la agricultura para ser diferentes. Esto como los cantantes, hay que comerse el micrófono para que se escuche. Nosotros venimos aquí desde hace 4 años en Almería, 3 años en Murcia y 2 y algo en Valencia. Empezamos con un cliente que está en nuestros catálogos fotografiados porque sería el primero, la primera persona que confió, muchos le llamaron loco, en poner un invernadero de 8.000 metros de pimientos en los que hizo lo que nosotros decimos. A la empresa nuestra nos parecía y nos sigue pareciendo que ustedes o hacen algo diferente o si hoy están mal van a estar peor. Eso le llaman técnicamente innovar. Bien, nosotros lo que decimos es algo increíble al principio. Podemos cultivar sin químicos, sin ningún químico. Yo dije ayer en la radio que los llamados productos ecológicos no son tan ecológicos. Yo sé que eso es armar un cisma en Occidente. A mí me importa un pepino. Yo dirijo esta empresa y lo voy a seguir haciendo hasta que cambie esta empresa. Porque sé que nuestra empresa pues está haciendo algo de daño al establishment que se dice, que son las grandes empresas que venden productos químicos. Si nosotros logramos demostrar que es verdad, como ya después de 4 años ellos empiezan a temer un poquito, van a decir, bueno, ya teníamos un agricultor que no compraba químicos, el año que viene, el año siguiente 7, al siguiente 40 y tantos. Ellos proyectan y dicen, si esto sigue así, ¿dónde vamos? Entonces ellos emprendieron una campaña desde el principio diciendo que eso no funciona. La bacteria eso no funciona. Eso funciona el primer año y ya no funciona más. Cuando llegó el segundo año, dijeron, bueno, pues no es verdad, sigue funcionando. Sigue habiendo agricultores que no usan químicos. Llegó el tercer año y ya dijeron, bueno, ya no podemos decir la misma cosa, porque esto ya nos van a tomar el pelo, vamos a cambiar. Bueno, pues en el tercer año han empezado a decir que la empresa está quebrada. Yo le he dicho a todo el mundo, que me conoce mucha gente, yo mucho en Almería, que si alguien tiene alguna deuda con una empresa, con una persona en particular, los tribunales están ahí. Y además le invitamos que lo haga público, como dije ayer en la reunión. Si nosotros estamos quebrados y no le debemos a nadie, yo no entiendo que la empresa está quebrada y no le debe dinero a nadie. Ni como al principio decían, estos son otros más, que vienen a coger el dinero y a marcharse. Nosotros sabemos que muchos lo han hecho. Nosotros sabemos que las espaldas del agricultor ya casi no tienen sitio donde recibir un golpe más, claro. Pero camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El agricultor estará siempre, como todo el mundo, los empresarios igual, obligados a seguir y a seguir y a seguir. Y en ese seguir y seguir y seguir, si encontramos que una cosa es verdad, pues eso que ya hemos ganado. Pero si no confiamos, ni en bromas saldrán las cosas diferentes. Decía al principio que o hacen ustedes algo diferente o seguirán siempre la misma. Nosotros sabemos que el agricultor tiene una colección de enemigos que le nacen alrededor como setas. El principal enemigo, lo digo con claridad, son las cooperativas. Las cooperativas como el país. En este país no ocurre nada porque nadie se levanta, nadie se mueve. Y porque los políticos han hecho todo para ellos. No quiero entrar en política. Pero las cooperativas tienen su negocio basado en los agricultores. Y la verdad es que si uno conoce un poquito el negocio por dentro, bien que los maltratan. Yo voy con frecuencia a Europa, a la oficina de agricultura de la Comisión Europea, y yo veo en supermercados pimientos de Almería, 5,25 el kilo. No, perdón, allí venden todavía por libra, pero bueno, los nuevos ya que venden por kilos, 5,25 euros por kilo. Ecológicos, 6,70. Esto lo ven mis ojos con frecuencia, que voy bastante a la Unión Europea. No me lo han contado. ¿Por qué eso? Porque tenemos un muro
agricultor y esos mercados. Y alguien se lleva la tajada. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, innovar. Vamos a hacer cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes vamos a hacer? Poner en el mercado, como ya lo estamos poniendo, un fruto sin químicos. ¿Por qué? Los usuarios o consumidores que llaman ahora, que consumen los productos de ustedes a quienes ustedes no conocen, han dicho, ya no queremos frutos con químicos, punto. Y resulta que son los que mandan. Entonces vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a decir pimientos sin químicos, calabacines sin químicos, no sé qué, no cuánto, todo. Eso tardará en entregar, pero en la Unión Europea eso cala. Nosotros estamos aquí para ayudarles en el camino que conduce a eso. Como buenos españoles que somos desconfiados. Ya lo decía antes, porque el agricultor y todo el mundo ya no tiene un hueco más en la espalda donde llevarse un golpe más. Pero tenemos que seguir. Nosotros ya estamos en el 4º año y ya, pues los agricultores siguen ahí. Además, damos un servicio como jamás ustedes habrán visto. También tengo que decir que esta empresa no gana un duro en los últimos 3 años y medio. Pero esta empresa está desarrollando un proyecto en el que los 3 socios que somos decidimos meter un dinero. Y estamos viviendo de ese dinero. Y ese dinero sirve para venir aquí a ustedes y decirles esto lo tenemos. Nosotros les invitamos a fertilizar sin químicos. Y para eso vamos a usar bacterias. Bacterias no patógenas. Que están en el suelo, que están en el estómago de una vaca, en el mío, en el de ustedes, en los ojos. Son bacterias comunes. Eso es la pura biología. Somos bacterias. Es verdad que hay otras bacterias que son las patógenas, que lo pueden matar a uno. Yo he conocido, confundido con un rizoma, en un suelo en Venezuela, que con una herida le entró a una persona en un brazo y le hizo un cordón hasta que llegó a la altura del corazón. Se quedó para toda la vida el corazón, para toda la vida el cordón ese. Una herida horrorosa. Y menos mal que su funcionamiento muere con la temperatura que tenemos a la altura del cuerpo del corazón. Si no, se lo lleva por delante. Esas son las bacterias patógenas. Nosotros trabajamos con las no patógenas. Que están. ¿Por qué no lavamos las manos cuando tenemos que comer? Porque las tenemos ahí en las manos. Bien. Esas bacterias, por muchos años, existen aisladas. Es por la distancia. Me tengo que ver. Es por la distancia, que está el receptor allí. A ver si no te preocupes. ¿Ahora? Ok. Giramos como el tiempo una carrera. Yo soy marino, de eso sé bastante. Bien. Entonces, yo sé que aquí ya empieza también la desconfianza, pero sí también decirles que en 4 años no sobrepasado eso, en 3 comunidades. Cada vez que vamos a un sitio, tropezamos con lo mismo, porque el que no ha oído, pues, le cuesta confiar. Por lo que, repito por 3ª vez, el agricultor no tiene espalda para recibir otro palo. Pero, repito, si nos quedamos parados, no hacemos nada. Y el premio es muy grande. Los cultivos ecológicos, también lo dije ayer en la radio, no son tan ecológicos, porque en menor cuantía también ponen químicos. Y cuando usted le plantea eso a una autoridad de la oficina de certificación, dice, claro, es que sin poner algo no criamos. Encima, los cultivos ecológicos tienen más costos y el precio final hay que discutirlo. Luego, entonces, nosotros lo que proponemos es dar un salto del cultivo convencional, pasar al cultivo biológico. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros ya, para ayudar en un futuro a los agricultores, estamos haciendo Coca-Cola en el aire. Tenemos una mini fábrica de envasar productos hechos sin químicos. Le hemos patentado una marca, se llama Cultivos Biológicos, ahora lo veremos aquí, que es lo que queremos, pasar de la agricultura ecológica por encima y decir que ahora cultivamos como fertilizantes biológicos. Hay personas que no les caen bien los pimientos en el estómago, tienen mucha acidez, etcétera, etcétera. Se acabó con los pimientos hechos con bacterias. Hay melones que pican en la garganta cuando uno los come. Ya no pican cuando se hacen con bacterias. Las bacterias es una cosa muy curiosa, porque es la biología es la propia vida. Las bacterias entran al suelo
en un cultivo y empiezan lentos. Y el agricultor se alarma, nos llama, oye, esto parece que no tira, esto va lento. Y nosotros le decimos, tranquilo. Oye, espera. Lo que tú, el motivo por el cual estás echando las bacterias, se va a cumplir. Es verdad que lo que es directo en vena es el químico, pero el químico te ha traído tus suelos a esta situación de hecatombe. Tenemos la peor calificación de suelos en Andalucía, suelos pobres. Y además de eso, es que el siguiente escalón son suelos desertificados como los hay aquí al lado en Málaga. Cultivos de aguacate que valen mucho dinero, abandonados, abandonar suelo. Bueno, resulta que nosotros somos capaces de coger ese suelo y darle una vuelta y hacerlo fértil otra vez. Ahora vamos a ver aquí, porque aunque no fuera de nuestra competencia y chocar con la calidad del suelo en Almería, nosotros, y como somos gente, como él ha dicho, y aunque valga la presunción, muy profesionales, nosotros venimos de Estados Unidos, yo he estado 38 años fuera de España, soy bioquímico e investigador. Y tengo un doctorado que todavía no se hace en España, que es doctorado en ciencias del suelo. Si ustedes me perdonan la pedantería, yo me he ido con cualquiera discutiendo el suelo. Si vale la pena. Porque yo me he puesto en eso aquí y luego me he encontrado con que mi interlocutor era un vendedor de productos químicos. Trabajaba en una cooperativa y luego, como dicen por ahí, el funcionario de una empresa por la mañana y por la tarde el negociante y vendía productos químicos. Yo no puedo discutir así. Usted discute con unos intereses. Y yo vengo a pecho descubierto a discutir de lo que yo tengo. Si usted tiene intereses que van a hundir mis bacterias, no puedo aspirar a que usted tenga conmigo un diálogo profesional. Bien, pasado todo eso, nosotros lo que vamos a hacer ahora es mostrarles aquí con imágenes un poquito al mismo tiempo que yo hablo. Voy a ir rapidito para que al final viene lo bueno. Lo que ocurre siempre